Bueno, espero que hayan podido digerir un poquito el video anterior, ¿sí? La idea, como les había comentado, es ahora hacer una segunda parte. Voy a tratar de que sea un poquito más corta, donde veamos cómo calcular esta primera interfaz, ¿sí? Entonces nos habíamos quedado en que teníamos esta interfaz de acá, con un transistor bipolar tipo N, NPN, ¿sí? Donde teníamos una resistencia de base, nuestro circuito de control y conectada a una carga que era un relé, ¿sí? Los datos de ese relé era que la corriente que necesitaba era 10 mA, que la tensión que necesitaba era de 5 volts y que teníamos un circuito de control que podía entregar como máximo 1 mA con una tensión de salida de 5 volts. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es, me voy a anotar acá las corrientes. La IL entonces es de 10 mA, la BL es de 5 volts, ¿sí? La IOH es de 1 mA y la BOH es de 5 volts, ¿sí? Estos son mis datos, mis parámetros, ¿sí? Esto, reiteramos, yo sé que por ahí es medio reiterativo, pero es bueno nombrarlo, que esto es del control y que esto que está acá arriba es de la carga. Siempre recuerden, esto es máximo que puede entregar el control, esto es lo que pide o lo que necesita la carga para funcionar, ¿sí? La carga consume, el control entrega, ¿sí? Si no puedo entregar lo que necesita la carga, se quema, por eso ponemos una interfaz. Bien, entonces teníamos nuestro circuito, lo voy a volver a dibujar como una NOT, recuerden que puede ser cualquier circuito de control. Acá tenemos la masa, BCC. Y acá está, por acá tiene que circular la corriente IL, ¿sí? Y caer la tensión BL. Bien, lo primero que nosotros tenemos que hacer es agarrar y decir, bueno, bárbaro, ¿con qué transistor voy a trabajar? Por eso acá me copié la tablita que tiene en la guía de ejercicios, solamente me copié la parte de transistores NPN y PNP, porque son los transistores TBJ. La primera parte de la tabla que está más arriba son los transistores MOSFET, que es el otro modelo de transistor que vamos a ver seguramente después de las vacaciones. Entonces, en principio, nosotros vamos a trabajar con los transistores TBJ, los bipolares. Fíjense que tenemos 3 NPN comunes, un NPN Darlington. Al Darlington en particular le vamos a dedicar un videito explicando qué es esto de NPN Darlington. En principio lo podemos usar exactamente igual, ¿sí? Hay que tener en cuenta que tiene una BC de saturación más grande por ahí, que tiene una HFE mucho más grande, ¿está bien? Pero bueno, para nosotros por ahora es un transistor más. Y tenemos también 4 modelos, entre ellos también un Darlington, de transistores PNP. Entonces, en este primer ejercicio nos vamos a centrar en la primera parte de esta tabla, o sea, de acá para arriba, donde estamos los NPN, que es el modelo de transistor que nosotros optamos a elegir. Lo primero que yo tengo que hacer para elegir un transistor, como ya vieron en otros videos, es fijarme la corriente máxima. O sea que por corriente, tranquilamente cualquiera de estos puede soportar la corriente IL, los 10 mA. Entonces podría elegir cualquiera. Lo otro que tengo que ver es que, bueno, bárbaro, tengo la HFE y tengo la BC de saturación. Por BC de saturación, siempre tratamos de elegir la más chica, ¿sí? ¿Por qué la más chica? Por lo que vimos en el video anterior. Si yo tengo una BCE de saturación más grande, tengo mayor disipación de potencia en el dispositivo. Y como yo quiero que la potencia caiga toda en la carga, o la mayor parte en la carga, y poco acá, trato, dentro de lo que me permita el ejercicio, de elegir la BCE más pequeña. Bien, entonces, automáticamente ya descarto, con este hecho, descarto a mi amigo el Darlington, porque tiene una BCE de 1 volt. ¿Sí? Y después tengo estos 3 modelos. Bien, dentro de estos 3 modelos, si los 3 cumplen la posibilidad de la corriente, yo voy a tratar de elegir siempre el que tenga el HFE más grande, el HFE mínimo más grande.
¿Por qué hago eso? Recuerden que siempre, ¿sí? La corriente de base para que sature tiene que ser mayor a la corriente del colector dividido el HFE mínimo, ¿sí? Esto, recuérdenlo, tiene que ver con el tema, si lo quieren ver por la analogía de la llave, yo necesito que la canilla esté completamente abierta, entonces le tengo que haber dado más corriente de base de la que necesitaba para que fuera proporcional, ¿sí? Lo tengo que sobreexcitar a la base, se dice también muchas veces. Entonces mi corriente de base tiene que ser más grande que la hice sobre el HFE. Si yo le doy más corriente de base que la proporcional, lo saturo. Entonces, fíjense que cuanto más grande es este HFE mínimo, menor corriente necesito yo para saturar. Entonces, con menos corriente el transistor entra en saturación. Es preferible cuanto mayor es el HFE mejor porque me permite alejarme más de este parámetro máximo del circuito de control. Si yo el circuito de control me entrega 1 mA y le pongo 0,9 mA que consuma la corriente de base para saturar, y muy probablemente ante una pequeña variación del HFE me termine quemando el transistor. El transistor no, perdón, el control. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque por ahí este HFE con este valor me da una IV de saturación de 0,9. Pero se movió un poquito el HFE para abajo, o sea, me bajó un poco, porque levantó temperatura o porque simplemente ese transistor vino con un HFE un poquito más chico y chao, me paso de ese miliampere. Entonces siempre es preferible estar lejos del valor este, o sea, está bastante por debajo de este valor, para tener un margen de seguridad. Ahora vamos a hablar un poquito de eso en un ratito. Entonces, como yo quiero una IV de saturación que esté lejos de la IOH, dentro de lo posible, ¿no? Voy a tratar siempre de elegir el que tenga el HFE más grande que me permita el circuito. Entonces, habiendo descartado el Darlington, que es el que tiene el HFE más grande, que lo descartamos por la BS de saturación, me quedan estos tres. Y de estos tres, claramente, el que tiene el mayor HFE es el NPN2. ¿Sí? El NPN2 tiene mayor HFE, tiene mayor corriente de salida máxima, tiene una corriente mínima de colector de 10 mA, o sea, estamos muy jugados, muy justos, pero bueno, lo podríamos llegar a utilizar porque la carga va a consumir 10 mA. ¿Sí? No va a variar la corriente de la carga. Entonces, dado esta situación, voy a elegir para mi diseño el CE NPN2. ¿Sí? Este es el transistor que voy a usar. Y con ese transistor tengo un HFE mínimo de 500, perdón, una BCE de saturación de 0,2 volt y una IC max de 500 mA. Ojo, a no confundir, ¿sí? Porque siempre pasa que algunos hacen los cálculos con este valor. Ojo, este IC max no es la corriente de colector que yo voy a usar. Esta es la máxima corriente que puede circular por el colector, ¿sí? Quiere decir que si mi carga consume 600 mA, por ejemplo, este transistor no funciona, se quema. Es parecido a la IOH, ¿sí? Si yo lo hago circular por colector más que 500 mA, quemo el transistor. Eso es lo que me está diciendo este valor IC max. No es para el cálculo, es solamente para elegir el transistor. Vamos a poner acá. No se usa para cálculo. Solo para elegir el transistor. ¿Está bien? Perfecto. Bien. ¿Y ahora qué me falta? Bueno, me falta calcular la resistencia de base, que es mi problema acá. Bien. La resistencia de base yo lo voy a calcular con la malla de entrada.
¿Y cuándo la voy a calcular? Y cuando conduce, justamente, en la VOH. Entonces voy a plantear la malla de entrada y voy a tener que VOH menos IB por RB menos la tensión base emisor tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Ahora, tengo un problema acá, porque tengo la incógnita, que es la corriente de base, que todavía no la conozco, y tengo la resistencia de base como incógnita. Entonces, en principio voy a despejar la resistencia de base de acá. Me queda VOH menos BBE dividido la corriente de base. Perdón. ¿Bien? ¿Qué me falta? Bueno, me falta la corriente de base. Siempre que uno hace problemas de diseño, gente, va a terminar teniendo que justamente tomar algún criterio para diseñar. O sea, elegir algo. En nuestro caso, lo que vamos a elegir justamente es la corriente de base. Ahora, ¿bajo qué criterio vamos a elegir la corriente de base? Y bueno, vamos a elegir la corriente de base, obviamente para que el transistor entre en saturación. Entonces, claramente, mi corriente de base va a tener que cumplir esta condición. Va a tener que ser más grande que la IC, ¿sí? Que la IC es la corriente de colector, o sea, la carga, la IL, dividido el HFE mínimo. IC es igual a IL, pues están en serie, ¿sí? Eso por un lado. Y a su vez, no puede ser más grande que la corriente que puede entregar el control, porque si no vuelvo al mismo problema original. O sea, tiene que ser más chica que la corriente IOH. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo esto, ¿sí? Los 10 mA dividido los 500 de HFE, eso me va a dar un valor de corriente. Tengo que tener una corriente de base que la voy a elegir que esté por encima de ese valor de corriente y por debajo del miliampere que puede entregar mi circuito de control. Con ese valor de corriente que yo elijo, ahí es donde entro a la ecuación de la malla de entrada y calculo la resistencia de base. ¿Está bien? Ahora, ¿qué se suele hacer siempre y cuando se pueda, obviamente, o sea, me lo permita el transistor y la interfaz? Bueno, se ponen unos márgenes de seguridad. Se multiplica a la IOH por 0,8, ¿sí? Esto quiere decir 80% menos. Si yo hago que la corriente de base esté por debajo de 0,8 de IOH, quiere decir que estoy a un 80% como máximo de la IOH, ¿sí? Cuando se agrega el margen de seguridad, este menor se transforma en menor igual, ¿sí? Puedo llegar a estar al 80% de la IOH. Y respecto a la corriente de base mínima que puedo elegir, o sea, la IL sobre HF mínimo, se la multiplica por 1,2. Esto quiere decir 20% más. ¿Sí? Es decir, voy a elegir una corriente de base que esté un 20% por encima de la que se necesita para saturar, de la mínima que se necesitaría para saturar. Y también esto pasa a ser un mayor igual. Esto, ¿sí? Esto que está acá, para saturar al transistor. O sea, me aseguro que el transistor entre en saturación y no quede en modo activo con esto, con esta condición que está acá. Con esta condición que está acá,
me aseguro no quemar el circuito de control. Bien. Y esta corriente de base, y esta corriente de base, IB, la elijo. Y con este IB que elegí, entro acá. ¿Está bien? Entonces, este sería el primer paso, si quieren, tipo, ordenarlo por pasos. Y este sería el segundo paso. ¿Bien? Bien, vamos a las cuentas, entonces. Si hacemos las cuentas, nos queda que la corriente de base tiene que ser mayor o igual a 10 mA sobre 500 por el 1,2. Recuerden que este 1,2, vamos a ponerle otro color, es el margen de seguridad. Y tiene que ser menor a 1 mA por 0,8. Bien, si hacemos las cuentas, esto de acá me tiene que dar mayor o igual que 20 microamperes por 1,2. Y menor o igual que 0,8 miliamperes. ¿Sí? Con lo cual, tranquilamente, fíjense que puedo elegir una corriente de base que esté bastante por encima de esto y que todavía esté lejos de esto. Por ejemplo, elijo IB igual 100 microamperes. Repito, esta corriente la elige cada uno. Entonces, esto va a hacer que todos los problemas de diseño puedan ser, puedan ser distintos. ¿Está bien? No vamos a elegir todos siempre la misma corriente de base. Entonces, como es una corriente que elegí yo, me pintó elegir 100 microamperes. Y ahora voy a decir, bueno, mi resistencia de base es igual a los 5 volt de la VOH menos, si no me aclara la VB, es 0,7 volt, dividido 100 microamperes. ¿Está bien? Es decir, 43 kilo. ¿Bien? Con lo cual, resistencia de base normalizada podría ser o 47K o 39K. ¿Sí? En este caso en particular, ¿sí? Donde la corriente de base que yo elegí está muy lejos de los dos márgenes, es exactamente lo mismo cual pongo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora, sí es importante tener en cuenta que si yo normalizo para arriba, la corriente de base se va para abajo. Y si normalizo para abajo, la corriente de base se va a ir para arriba. Por ende, si yo mi valor me quedó muy cerquita por ahí de la corriente IOH, capaz me conviene normalizar para arriba para alejarme un poco. O bien, si estoy muy cerca de la corriente mínima para saturar, me conviene por ahí normalizar para abajo, siempre y cuando esta me lo permita, para poder saturar mejor el transistor, ¿sí? Siempre, entre los dos casos, siempre es preferible estar más lejos por ahí de la corriente máxima del control que de este, ¿sí? Si estos dos valores me quedasen muy juntos, que no es el caso de este ejercicio,
Si me quedasen muy juntos, supónganse que este me dio, no sé, toda esta cuenta me dio 0,3 micro y esta cuenta me dio 0,8, perdón, toda esta cuenta me dio 0,3 mili y esta 0,8, ¿sí? Bueno, la corriente de base la voy a elegir más cerca de los 0,3 mili que de los 0,8, en ese caso, ¿sí? Bueno, les dije que no quería extender mucho más el video, así que vamos a ir cortando por acá. Esta es la resistencia de base normalizada. Una vez que tienen eso, ya está. Ya terminaron de diseñar la interfaz. Buenísimo, les mando un abrazo, cuídense.